Buenas noches. Gracias por cruzar media ciudad bajo agua, cae del cielo. Es un gusto estar en Placeres Compulsivos. Agradezco a Vero y a Rodrigo por el espacio, por la coordinación. Y la idea es pues conversar y presentar y volver a conversar sobre la reciente novela de María Teresa Grillo, los años en que andábamos dispersos. Una novela publicada recientemente bajo el sello Maquinaciones, ¿no?, que tengo el gusto de dirigir. A propósito, mi nombre es José Donaire, para los que no me conocen. Y esta noche vamos a contar con los comentarios de Javier Mujica y de César Ruiz Ledesma, que está en camino, con sus botas para la lluvia. Y leo la biografía de los participantes a esta mesa, pero antes aprovechar y agradecer digamos, la presencia de María Teresa, que está de visita en Lima, y surgió la posibilidad justamente de presentar el libro, su novela, y eso siempre es una alegría, ¿no? Yo creo que es un libro que no se agota. Mi percepción es que este es un libro que va a ser, bueno, que tiene un significado en el presente, pero en el futuro los arqueólogos lo van a disfrutar más quizá, ¿no?, para poder reconstruir estos tiempos complejos, ¿no? Porque finalmente la historia nos va a poner pues quizá un arma o algo no tan peligroso, y nos preguntarán, ¿no?, ¿de qué lado estuviste tú en ese tiempo, ¿no? Y bueno, siempre se habla pues de qué lado correcto de la historia estamos, ¿no? Creo que este libro nos ayuda a discernir sobre eso, ¿no?, a saber qué hicimos o qué dejamos de hacer, sobre todo, ¿no? Es un libro que hubiera sido ideal y muchas peruanas lo leyeran antes de las elecciones, pero bueno, lamentablemente mi departamento de marketing no funcionó tan bien. Pero digamos, ahí está el grano de arena, ¿no? Bien, tenemos pues a Javier Mujica Petit. Él es abogado con estudios de posgrado en Derechos Humanos en el Perú y en España. Integra varias redes nacionales e internacionales ligadas a esta temática. Además es autor de libros vinculados con su especialidad, así como del poemario Primero y Último y narraciones breves en volúmenes como Borrones y Cuentos Nuevos, y de la colección de relatos psicológicos Laberinto de la Mente, y últimamente de un seudónimo colectivo de Cajatambo, El Oro de Montesinos, ¿no? Y ese Montesino que están pensando es ese Montesino justamente. Contamos también con el señor César Ruiz Ledesma, que está en camino. Él es escritor y abogado, licenciado por la Universidad Católica y magíster en escritura creativa por la Universidad de Texas en El Paso. Actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado los libros de relatos Estación Perdida y otros cuentos, Aquino Quiró en El Laberinto y Las Confesiones de un Dante. Su narrativa destaca por explorar atmósferas absurdas, oscuras y fantásticas. Y acaba de publicar una novela, me parece, ¿no? Sí, y se está presentando en la feria. Correcto, en estos tiempos, sí. Bueno, y tenemos a nuestra autora, ¿no?, María Teresa Grillo. Ella es profesora asociada en Mount Royal University en Calgary, Canadá. Espero haberlo dicho bien. Obtuvo un PhD en estudios hispánicos en Vancouver y una maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participó en el taller de poesía en el Museo de Arte de Lima y colaboró en la revista Imaginario de Arte.
Ha publicado el libro Discursos de la Nación Pendiente, reflexiones sobre el testimonio de la administración andina en el Perú, y la novela El límite del alba, que hace 3 años. En el 2022. Sí, hace 4 años. Bueno, y recientemente Los años que andaba por visitar. Entonces los dejo en manos de Javier Mujica. En primer lugar, muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a Imaginaciones Narrativa por esta invitación generosa y atrevida. Había cuenta de que, como ha señalado José en la presentación, yo soy un abogado de derechos humanos que se está deconstruyendo, no para abandonar los derechos humanos, sino para impregnarlos de literatura, y en ese sentido me siento muy contento de estar aquí esta noche y además de presentar esta novela que me ha tocado muy profundamente, precisamente por el trabajo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Yo he preparado, porque cuando se litiga en derechos humanos no se puede improvisar, he preparado una presentación que voy a leer y espero que no los aburra. No sin antes hacer, como dijo José, una suerte de preámbulo, ¿no?, que tiene que ver con la oportunidad en la que esta novela sale. Hemos elegido, y lo digo en plural porque es la realidad, por muy poco margen, a la hija de un dictador que ha sido condenado por corrupto y por violador de derechos humanos, y que, no obstante ello, ha insistido en que ella va a gobernar como su padre. Y este no es un dato accesorio, es un dato fundamental. Y esta es una novela que constituye una apuesta contra el olvido, que es una afirmación de la memoria, que es, como dijo José, algo que nosotros necesitamos recuperar. Y cuando uso el plural otra vez ahora, cuando digo nosotros, me refiero a los que hemos participado de esta elección y hemos permitido que gane una opción como la que finalmente ha ganado. Porque este mandato que se inaugurará el 28 de julio es un mandato que va a cerrar el ciclo de una transición democrática frustrada, de una justicia transicional intervenida y también frustrada, y de la lucha contra la corrupción que ya empieza a descarrilarse delante de todos nosotros, a ojo vista, como se dice. Y esta es una razón fundamental por la que yo creo que esta novela tiene que leerse y debería promoverse de todas las maneras posibles. Ahora, ¿de qué trata esta novela? Como toda buena novela, es difícil de resumir, no solo por su extensión y densidad, 420 páginas, que obliga a los que ya nos falta memoria para leerla de manera corrida, a hacerlo con el lápiz en la mano, porque contiene una gran cantidad de personajes y tramas que un resumen apretado podría injustamente dejar de lado. Es difícil de resumir, además, no porque su lectura sea complicada, sino porque en cada página hay un dato significativo, una relación de eventos, una reflexión, personajes apasionantes o un momento del pasado o del presente que condensa un sentimiento que sería injusto obviar. Desde la perspectiva de su narrativa, la novela cuenta varias historias a través de diversas capas. Una voz narradora omnisciente nos presenta las vicisitudes de una protagonista, una joven periodista y cantante llamada Gabriela Iriarte, que en marzo del 2023, hace solo 3 años, se empeñaba en liberar de una prisión injusta a una mujer que veló por ella cuando era niña. Sonia Cutipa, una mujer del Ande con que se topa imprevistamente muchos años después de haberla perdido de vista. Al acudir con Germán, su jefe en el medio periodístico en que trabaja, la represión policial desatada en la Universidad de San Marcos contra los peruanos del sur andino, alojados pacíficamente allí, tras arribar de 1000 maneras a la capital para hacer oír su voz. Están allí para participar de las movilizaciones organizadas para reclamar justicia para sus deudos, asesinados poco después de la caída del presidente Castillo. Muertos por protestar contra lo que asumen como el derrocamiento injusto del profesor rural en el que habían depositado sus esperanzas de reivindicación identitaria y social. Los años en que andábamos dispersos alude a un lugar real y un tiempo que la mayor parte de los que superamos la treintena hemos vivido. Un espacio habitado por 4 familias,
que conviven en una quinta de un barrio de clase media en un tiempo turbulento que transformó y envileció la vida política y social del Perú. Entre otras cosas, el ejercicio de la profesión del periodismo, que es algo de lo que también trata esta historia. En las postrimerías del régimen de los 90, dos personajes que viven en la quinta, Gabriela, aún en el colegio, una niña, y un joven universitario llamado Sergio, que vive en la casa de enfrente y es parte de la familia Escorbe, se involucran en los dramáticos sucesos que acompañan la marcha de los Cuatro Suyos. Nace allí una historia de amor que abre una trama paralela. De igual forma, se van tejiendo el curso de otras relaciones entre los habitantes más jóvenes de las familias de la quinta, o entre ellos y las mujeres que prestan servicios en sus casas, o entre uno de sus padres y una refugiada que huye de la dictadura de Pinochet en Chile, viuda de un represaliado político que luego, en algún momento, nos regala una sorpresa que no puede revelarse sin spoilear la historia. Los años en que andábamos dispersos es una novela en la que conviven muchos puntos de vista, muchas perspectivas, muchos espacios de abordaje que nos permiten apreciar la deteriorada y decadente realidad peruana de los últimos 30, 40 años. El periodo posterior a la dictadura de Fujimori en su intrínseca complejidad. Una novela que te engancha y sostiene tu atención, una novela en la que convive el relato policial con la historia de amor, la reflexión histórica, la crónica social o el cuestionamiento filosófico y moral. Escrita con meticulosidad, rigor y talento narrativo, en el nivel retórico formal se aprecia la búsqueda de la palabra justa sin exquisiteces, una prosa que no complique la ya complicada vida del lector. Se advierte además el deseo de aprovechar de la multiplicidad de puntos de vista de los personajes y del desarrollo ético y psicológico de la personalidad de cada uno de ellos para convocarnos a una inmersión emocional que nos interroga de cuál es la realidad que nos ha tocado vivir y cómo nos situamos frente a ella, como decía Pedro. A través de sus personajes, con los cuales uno puede identificarse o no, sumergirse en su piel desde distintas perspectivas o también emocionarse, la novela muestra las diversas caras de los actores de esta transición democrática frustrada, la de quienes se beneficiaron y continúan beneficiándose del orden establecido y la de quienes sufren sus efectos o intentan oponerse a ellos. Y allí la importancia de los años en que andábamos dispersos para comprender nuestro pasado, para iluminar nuestro presente amenazado por versiones actualizadas de corruptelas y violencias más antiguas. Por ello, la lectura de los años en que andábamos dispersos puede calificarse como un ejercicio urgente, sobre todo si compartimos la idea de que para no sufrir de nuevo lo oscuro que ya vivimos, tenemos que recuperar la memoria y combatir el olvido. Esta es para mí la presentación del libro, pero yo, dándole vueltas al tema, hay muchos temas sobre los que se puede hablar, el abordaje de las cuestiones de género, por ejemplo, de cómo algunos personajes femeninos de la novela se resisten y logran superar los condicionamientos de una visión patriarcal de sus parejas, por ejemplo, de una pareja que presume de progresista y que invisibiliza e ignora las aspiraciones de su compañera, digamos, de su pareja, ¿no? O de otras mujeres que se someten a ese dictado patriarcal que marca sus destinos indefinidamente, ¿no? O también la manera como se aborda la corrupción empresarial o como se abordan aspectos que tienen que ver con fenómenos más recientes que involucran a la sociedad peruana, como es la influencia de las economías ilegales. Esta es una novela en ese sentido que tiene aspiraciones de totalidad, y esto también merece un aspecto que merece destacarse. Pero hubo otro aspecto que me llamó la atención, que es el título de la novela, que se llama Los años en que andábamos dispersos, porque en las 400 páginas de este libro no se menciona una sola vez la palabra dispersos, ni dispersión. Que yo recuerde, creo que ni una sola vez, o puede que me equivoque, ya me interesa de corregir. Y entonces yo me preguntaba por qué esto, y además por qué está en pasado, la expresión. Mario Vargas Llosa solía decir que los títulos suelen articular el contenido de las novelas, que las orientan. El título de esta novela es en ese sentido emblemático, Los años en que andábamos dispersos. El concepto de dispersión ofrece en este caso una riqueza simbólica y filosófica que abarca tiempo y espacio para un salto hacia una nueva lectura de la realidad peruana contemporánea tal como la percibimos. La palabra dispersión proviene del latín dispersio, que significa acción y efecto de dividir y desparramar desordenadamente. También comporta la disolución o destrucción de algo.
Su acepción original alude a la separación de lo que antes estaba unido, porque la dispersión extiende, disemina, separa, divide, y cuando se trata de una dispersión identitaria, fragmenta un grupo político, social o cultural, dificultando su sentido de cohesión debido a la diversidad real o aparente de sus intereses o prioridades. Pero no todo tiene que ir mal con los dispersos. La dispersión supone un problema, pero también una ventaja u oportunidad al mismo tiempo. En su dimensión negativa, la dispersión bloquea el estado de concentración necesario para concretar una tarea, porque aparecen intereses, ideas o sentimientos que deslizan la atención a algo distinto de lo que se está llevando a cabo. En su dimensión positiva, la dispersión ofrece una ventaja creativa, pues posibilita establecer conexiones inusuales entre ideas, personas o comunidades, estimulando el pensamiento creativo, la acción colectiva y eventualmente la solidaridad. Potenciar una o la otra demanda que elijamos dónde enfocar nuestra atención. En el psicoanálisis, la dispersión hace referencia a la fragmentación del psiquismo del individuo o a mecanismos de defensa como la disociación. El sujeto disperso rechaza contenidos inconscientes inmanejables y la superación de este estado le demanda atravesar esta resistencia, integrar los fragmentos dispersos y encontrarle sentido a través de la palabra también escrita. No parece casual por eso que en el psicoanálisis la tendencia a la dispersión sea identificada analógicamente con el instinto tanático, la pulsión de muerte, o que en el ámbito de la biología sea identificada con la degradación de la materia orgánica. La tendencia a la dispersión guarda relación con el grado de no explicitación y ulterior negación de las diferencias. Cuando los desacuerdos se enquistan en la historia de los protagonistas de la dispersión, que en su desarrollo definen pautas culturales y modalidades de pensamiento que convierten esos desacuerdos en variables antagónicas, aunque no lo sean. Que los desacuerdos sean sistemáticamente interpretados como propuestas excluyentes, aunque desde otra mirada puedan verse como divisiones naturales. Y somos nosotros, los peruanos, una sociedad de desacuerdos, que se convierten muy fácilmente en desacuerdos antagónicos. En la literatura, como en la vida, la dispersión que quiebra la acción conjunta en procura del bien común puede interpretarse como algo malo, pero también como un acto de resistencia, como la suspensión temporal del deber para dar lugar al ser que nos hace falta, un interludio existencial en el que los protagonistas de la historia pueden ganar conciencia y alejarse del olvido, activar su memoria y explorar juntos los caminos que han de llevarlos a lo que quieren o deben hacer para cambiar su realidad. El año en que andábamos dispersos juega con esa ambigüedad. ¿Es la dispersión una condena del pasado o la condición presente que hay que superar para conjurar esa realidad que nos agobia? Algo que el lector finalmente es quien debe resolver. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, disculpen que llego tarde. Salí de mi casa 2 horas de anticipación, pero bueno, el tráfico cada vez está peor. Para aprovechar el tiempo, pues voy directo al grano. Estamos presentando el libro de María Teresa. Muy contento de haber leído este libro y de que todos estamos aquí juntos. Y yo quiero hablar del aspecto político de la novela, que es algo que me ha llamado mucho la atención, porque siento que el libro es como un diario del país, es un registro desde la caída del Fujimorato, ¿verdad?, hasta los tiempos modernos en la protesta jondina, y es como un diario, un registro de todos estos cambios políticos que han sucedido, ¿no? Que me parece que todos hemos estado al tanto, preocupados, a la distancia. María Teresa, pues ella radica en Canadá hace muchos años, yo también vivo en Estados Unidos hace más de 10 años, y pese a la distancia todos hemos estado al tanto de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, por un lado, me gustó bastante todos estos años que pasaron, que han pasado, como digo, desde la caída del Fujimorato hasta esta pérdida de la democracia que estamos sufriendo nuevamente, y todo eso está registrado a través de personajes, ¿no? Entonces, digamos que el arte poética de María Teresa no es solamente su vida, los demonios que tiene, las cosas que le pasaron, los personajes, digamos, sino que más bien hay una mirada hacia el interior y hacia el exterior del país, ¿no? Entonces, personalmente,
A mí me gusta la literatura cuyos personajes llegan a contar la historia del país, ¿no? Entonces empezamos con una familia, un grupo de amigos en la novela, los años que andábamos dispersos, que bien son clase de medieros altos, más o menos, ¿no? Y se van incorporando al ritmo económico, al trajín del país. Y esta superación, no superación, digamos que esta integración, este desarrollo de cada personaje en el país, pues cuenta la historia, ¿no? Y tenemos los diferentes personajes que cuentan la novela, ¿no? Hay personajes que están contra el sistema, critican el sistema, hay personajes que están a favor, ¿no? Uno de los que critican y uno de los que viajan. Me identifiqué bastante con este personaje, con Gabriela, ¿verdad? Y Sergio, porque ellos, especialmente Sergio, sale del país y esa mirada que gana, digamos que adquiere a la salida del país me hizo recordar bastante a mi experiencia personal, ¿no? Que es yo mismo he estado fuera del país y he tenido o sigo fuera y he tenido una visión más amplia de las cosas de una manera diferente al menos, ¿no? Entonces el debate político, el debate ideológico estará presente en el libro. Los que quieren un mejor país y los que quieren un mejor país pero para ellos, ¿no? Y hay un debate, hay desacuerdos que me parece que pintan bien al peruano promedio o al peruano que está, digamos que es la situación política, ¿no? Y al final es un tema de cómo percibimos el país. Y esto también quiero resaltar porque me gustó bastante ese tema de cómo cada quien tiene una idea. Todos habitamos un mismo país, pero habitamos distintas realidades, ¿verdad? Y acá está bien descrito, elaborado todo esto, ¿no? Y esto es un problema filosófico que pues data desde la época, por ejemplo, de Platón, ¿no? Con el mito de la caverna. A veces el ser humano está ciego o está distraído o no puede ver bien la realidad y la tarea del filósofo es precisamente encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Hay un límite entre la ignorancia y el conocimiento, ¿no? Entonces Platón dice, la opinión es algo que está entre la ignorancia y entre el conocimiento, porque tu opinión se basa en algo que sabes, pero también en algo que se desconoce. En fin, todos estos grados de conocimiento, de certeza del país, están encarnados y delineados en personajes, ¿no? Como digo, Sergio y Gabriela, que pues son los protagonistas, el motor de la historia, ¿no? Son los que avanzan y desarrollan los hilos argumentativos, pero también no todo es bonito, digamos que es bastante real, porque la familia de Sergio, la familia de Gabriela, pueden estar en desacuerdo con ellos o pueden estar a favor. Entonces, me parece que en conjunto, en general, es una descripción, es un cuadro del país especialmente de los últimos 25 años. Y bueno, como todo buen escritor, me parece que hay una interpretación del país y se ha podido narrar y plasmar en una buena literatura, obviamente, estos últimos 25 años del país. Así que bueno, no me queda más que felicitar a María Teresa y esperar que sigan más publicaciones. Muchas felicidades. Bueno, ahora me toca a mí. Generalmente soy un poco tímida, no para escribir, pero para hablar. Entonces, pues quiero empezar agradeciendo a Javier por las palabras, por la lectura que ha desmenuzado la novela, igualmente a César, ¿no? Por estar aquí y por las palabras que ha tenido y su apreciación de la novela. Agradecer a Pepe Donaire, que le puso, me parece, corazón, me acompañó a la novela, que me acompañó en el proceso de edición, fue bastante bueno, ¿no? Todo a la distancia, ¿no? Todas esas llamadas, esas cosas, porque no es lo mismo que estar aquí, ¿no? Y quien también diseñó esta portada exactamente como que reflejaba lo que yo quería. Entonces, gracias por eso y gracias a cada una de las personas que se han tomado el trabajo, la molestia y de venir hasta aquí a compartir, ¿no? Entonces yo no quiero decir más, solo ese agradecimiento. Quería leer
un poquito de la novela. Y sí, la novela tiene algo de política, entonces tal vez, y yo quería matizar con un pasaje que tiene que ver con el amor, ¿no? Porque la novela tiene mucho de política, pero voy a empezar con un pedacito de la política y luego voy a leer un poquito de un pasaje de amor, porque creo que son las dos pulsiones que laten en esta novela. Entonces, empiezo. La vida se le había llenado de temas. Una infinidad de cosas habían ocurrido, tantas que no podía contarlas. Había dejado de buscarlas. Las prisas, los vacíos, las distancias se habían interpuesto. Y sobre todo el tiempo. El tiempo angustioso, entre paréntesis, pasmado de la pandemia. El tiempo agitado, frenético, imperioso de las protestas. Sin embargo, a veces, como por asalto, el recuerdo emergía de la nada y una mano invisible le agarrotaba el alma, la atenazaba, la sacudía por dentro. Añoranza, cariño, culpa, una deuda de gratitud que continuaba sin saldar. Los guardias lanzaron bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los civiles. Un zumbido de cartuchos tensaba el aire, el picor en los ojos y la nariz se le había vuelto insoportable. Era ella, tenía que ser. Su rostro le había herido la mirada como una aparición nítida y fulminante. Debía acercarse más si quería estar segura. Humedeció su pañuelo con vinagre de una botellita que cargaba consigo, pensando en lo bueno que hubiese sido traer algunos limones partidos. Tomó valor y, portando su pequeña cámara, se adentró en el laberinto de gente en carreras, uniformados en plena acción represiva, periodistas que se colaban en el tumulto y abogados de organizaciones de derechos humanos que pugnaban por ofrecer protección a los detenidos. Observó de cerca la alfombra de seres humanos cubriendo el suelo, la cara sobre el cemento, los brazos a la espalda, impedidos de levantarse, de reclamar, de hablar, hasta de llorar. Pese a lo convulso del momento, no pudo evitar evocarla en sus recuerdos infantiles. La nana llevándole la leche con cocoa, la nana preparando sus dulces favoritos, la nana recibiéndola en la puerta cuando llegaba del colegio, la nana abrazándola cada vez que se caía de la bicicleta, diciéndole: trata otra vez, cabecita, tú puedes. Ella podía. Inhaló el poco aire que pudo tras el pañuelo. Uno por uno repasó con la mirada los echados hasta que la encontró. Ya no le quedaron dudas. Había visto su cara redonda de luna, su chompa anaranjada, su tez morena, sus ojos enchinaditos. Allí en efecto estaba Sonia, humillada, atadas las manos, intentando levantar la cabeza, como un ratón cercado y asustado. El corazón le dolió hasta lo indecible. Con ímpetu redoblado, Gabriela avanzó a paso firme, intentando burlarle el cordón policial. ¿A dónde crees que vas? ¿Quieres ir detenida o qué?, bramó un sujeto uniformado mientras le impedía el paso con su palo de goma dura. Ella no contestó. El tipo no parecía estar para respuestas de ningún tipo. Hasta ahí voy a leer esa parte, porque quería leer un poquito de un pasaje de amor. Tu amigo, el que me contaste, Sergio Sporgen, el psicólogo, ¿se llama así, no?, preguntó Cecilia, tendida sobre el único sofá, los ojos puestos en su tablero. Sí, ¿por qué? Porque en un diario sale su foto, esos ojos, tiernos y fogosos a la vez, por eso te trae loquita. No me trae loca ni nada, aquello terminó hace tiempo. Se acercó. Déjame ver. Sin más le arrebató la tableta. ¿Viste que sí te interesa? Gabriela no respondió, enfocada en disimular el impacto de contemplar a Sergio en la pantalla. Sobrio, cordial, la sonrisa con hoyuelos asomándose, vestido de camisa celeste y corbata submarina. Los años no habían pasado en vano y el aire profesional se le había sentado. El psicólogo Sergio Sporge, experto en derechos humanos, ofrecerá una charla este jueves, rezaba el anuncio. La parte final consignaba la hora y la dirección. Gabriela se abstuvo de hacer comentarios, aunque se preocupó de memorizar las coordenadas de la conferencia. A las 5 en punto del jueves ella estaba en el auditorio. Encontró acomodo en la zona posterior, en un asiento al lado del pasillo. El lugar se fue llenando y los oyentes formaron una cortina humana lo suficientemente gruesa como para ocultarla, lo que ella agradeció interiormente porque podría ver sin ser vista. Pero nada ni nadie hubieran podido anticiparle el cataclismo de su propia reacción. Ni bien Sergio apareció y tomó asiento en la mesa de conferencistas, Gabriela sintió que el alma la abandonaba. Su espíritu desafiaba los límites del cuerpo y volaba
hasta Sergio para susurrarle que ella estaba allí, invisible pero cerca, que todavía existía y palpitaba. Minutos antes, mientras elegía su asiento, había pensado que la ubicación junto al pasillo le garantizaría un escape rápido. Para calmar la súbita claustrofobia de saberse en el mismo lugar que Sergio, se había repetido innumerables veces que su presencia allí no se debía nada más que a una curiosidad saludable, protegida como estaba por el escudo de la ausencia, el blindaje erigido a la distancia, la armadura de desapego que los años sin él y la cercanía de Octavio le habían proporcionado. Pero el peso del tiempo en que habían estado dispersos se desdibujó con solo comprobar la presencia de Sergio en el auditorio. Sus huesos de la cabeza a los pies comenzaron a temblar cuando él alzó la voz para hablar sobre los derechos inalienables de la gente. Ella lo miraba sin lograr concentrarse en sus palabras. Urgía eliminar la tortura, la vigilia y el beso. Práctica execrable de salvajes, amores inolvidables en el hotel clandestino. Un deber sagrado erradicarla del planeta. A dioses imperecederos. Hasta ahí también nomás, para no aburrirlos y para que después quieran leer el libro. Y bueno, estábamos aquí y esa es una reunión que convoca, me parece, a conversar, tal vez, a compartir, ¿no? Porque es un ambiente pequeñito, entonces tal vez alguien quiera preguntar algo o querramos conversar sobre el libro, quienes lo hayan leído, o hacer preguntas sobre él. No lo sé, si es que alguien se anima. Supongo que alguna de las que ustedes también pueden decir. ¿Qué te llevó a escribir la historia? ¿Qué me llevó a escribir la historia? No sé, escribir para mí es una especie de función, creo, ¿no? O sea, yo siempre escribí, lo que pasa es que nunca me animé a publicar. Yo escribía desde que era chiquita. Escribí, me gustaba mucho leer, escribía poesías, no muy buenas, pero escribía mis poemitas cuando era niñita y después escribía en el colegio novelitas románticas y se las daba a mis amigas por pedazos y me gustaba escribir, ¿no? Yo creo que eso. Y luego escribí mi primera novela cuando todavía vivía en Lima, más de 20 años atrás, pero no la publiqué, o sea, no sentía que podía publicar. Y estaba tan ocupada también con tantas cosas, ¿no? La migración, el doctorado, esto, lo otro, mis hijos. Se me fue pasando hasta que la pandemia me hizo publicar la primera novela, ¿no? Porque en la pandemia dije, esta cosa que yo tenía guardada, y la saqué, y la hilé y la publiqué. Y a partir de ahí ya no pude parar, o sea, dije, bueno, voy a escribir otra novela y empecé a escribir, decía, podré escribir otra novela, porque no estaba segura, ¿no? Pensaba que había puesto ya todo lo que tenía que decir en esa primera novela. Y sin embargo eso fue saliendo, creo que una vez uno empieza a escribir algo y entonces empiezas a crear un personaje y ese personaje te demanda a otro personaje para explicar por qué el personaje llegó allí, ¿no? A ese momento de su vida, y entonces van creando y se crean otras historias y va creciendo tu historia. No, tú que eres escritor y tú también. Me imagino que es un poco eso el proceso de alguna forma, al menos para mí. Y yo no soy muy ordenada escribiendo. Entonces yo escribo digo, esto le puede pasar a tal personaje, y después lo más difícil para mí es ponerlo en orden, en un orden, ¿no? Que tenga alguna cronología, que vaya de alguna manera ordenado. En este caso la novela va para atrás y para adelante, ¿no? Pero de todas maneras es un orden, porque esa es la estructura del libro. Y sí, esa es la parte difícil, pero voy escribiendo, creo que por lo que me van motivando los mismos personajes, o sea, voy creando los personajes y pienso, este personaje podría ser esto, y después ordeno todo hacia el final y trato de revisar todo también para que ningún detalle se vaya, ¿no? Porque para que no queden
hilos sueltos para que al final todo cuadre y todos los personajes importantes por lo menos tengan un final de alguna forma. Eso es, creo, mi proceso de escritura. ¿Cómo se hace para escribir una novela? ¿O en qué momentos has podido escribir la novela con todas las obligaciones que hay que hacer en el trabajo, viajando, congresos? En cualquier momento, en la casa, ¿no? En algún momento, en la noche, a veces los fines de semana, los días que no enseño. Una vez que uno empieza como algo que no puedes dejar. Si dices, quieres como algo que no dejas, ¿no? Es como un vicio. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, me parece muy interesante lo que has comentado con respecto sobre todo a que la novela también tiene interpretación política. Me parece incluso muy necesario ahorita, a veces eso, porque creo que hay muchas obras que, de hecho, ahorita estamos en un momento en el cual mucha gente está tratando de desligarse, incluso artistas, tratan de desligarse de cualquier tipo de causa política, ¿no? Dicho esto, quisiera saber cuáles fueron los retos que tuviste para documentarte con respecto, por ejemplo, porque, bueno, por lo que estoy entendiendo, ha habido un periplo desde el fujimorismo en adelante, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaste para documentarte acerca de todas esas cosas que acontecieron, sobre todo estando afuera, ¿no? Cuando recién empiezo a escribir, creo que es mi memoria la que más me ayuda, ¿no? O sea, porque a pesar de que vivo lejos, yo estoy como siempre siguiendo lo que pasa en el país. Nunca me he desvinculado del país. Mi tesis de doctorado es sobre el país. O sea, todo mi trabajo académico también es sobre Perú. Y mi trabajo literario también, ¿no? Entonces, primero me voy guiando de mi memoria, porque recuerdo como he estado miro los noticieros, los periódicos, lo que va pasando, las opiniones, veo diferentes cosas a las que uno tiene acceso por internet, ¿no? Entonces, a veces sé más de lo que está pasando que mucha gente que, como dices tú, también intenta desvincularse, ¿no? Tal vez porque estamos un poco saturados ya de tanta información, de tantas cosas, de tantos mensajes, y muchas personas dicen, ya no quiero saber nada, ¿no? Porque ha habido un comentario muy fuerte, yo he escuchado también entre amistades que dicen, no, yo no quiero hablar de política, yo no quiero saber nada de política. Pero yo sí he querido saber siempre de política, desde siempre, ¿no? Entonces siempre he estado mirando, siempre he estado siguiendo. Y esa es mi primera, digamos, pero hay otras cosas que tengo que buscar, ¿no? Porque, ¿cómo fue esto? No me acuerdo con precisión, no me quiero equivocar. Entonces empiezo a investigar, ¿no? Empiezo a leer diferentes cosas para poder documentar alguna cosa en particular en detalle, sobre todo para fijar bien las fechas, porque eso en una novela como esta es importante. Gracias por la pregunta. Yo te repreguntaría, ¿por qué sobre esta impresión? Porque me parece interesante esto que dijiste sobre que los artistas están intentando desligarse. ¿Es una impresión tuya? ¿Es en general? No, ¿te parece que la mayoría? Lo que voy a decir puede ser polémico, de hecho, ¿no? Pero no, yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Gaza, ¿no? Lo que pasa en diferentes partes del mundo, yo creo que es muy cómodo ahorita para mucha gente decir que es mejor, como sé que un artista debería mantenerse en lo artístico, pero la verdad es que estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Y pienso que una cosa es el panfleto, obviamente, ¿no? Yo creo que lo panfletario, por eso a veces hablo con amigos y les digo, para mí, por ejemplo, El Tungsteno es una mala novela, ¿no? Porque es panfletaria, ¿no? Pero Vallejo como poeta es Vallejo, bueno. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Para Chang Park, ¿no? El cineasta, ¿cómo se llama? El que hizo la última película, no me acuerdo ahorita, que todavía salió, o el de Parasite, ¿no? ¿Cómo se llama? Me parece que son muy buenas muestras de cine que también critican la sociedad, ¿no? Y creo que también hay muchos escritores peruanos, ¿no? No sé cómo se llama, el sexo con Vargas, qué sé yo, que utilizan lo político de una manera estética
y al mismo tiempo te mueve. Yo siempre digo que yo no estaría aquí si no fuera por el Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ahorita hay miedo, ¿no? Ante Sí. lo que también César decía acerca de cómo poco a poco estamos pegándonos con esto de a punto de ser una dictadura, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Pero, no sé, supongo que lo veo como algo cíclico, por eso mismo creo que es importante seguir hablando. Creo que es importante seguir hablando, sí. Bueno, esta novela es como una apertura a ese diálogo, yo creo. Tal vez como yo no vivo acá, siento como que pienso que es un lugar de privilegio desde el cual se puede denunciar, ¿no? Entonces tampoco yo haría una crítica a los escritores que dicen mejor no, cada quien tiene su propia carga y su propia pulsión, ¿no? Siento que tengo un lugar como de mayor privilegio, pero sí siento yo la necesidad, ¿no? De escribir sobre lo que pasa en el país, pero también de darle una forma literaria, ¿no? Porque finalmente las novelas cuentan una historia, no son un ensayo histórico, no pretenden ser un ensayo histórico, cuentan una historia y finalmente ficción. Eso, que la ficción esté asentada en un espacio, en un tiempo, no le quita la naturaleza de ser una novela y de ser ficcional, ¿no? Entonces, de estar ficcionalizada de alguna forma, ¿no? De ser una persona, además, obviamente, como cualquier arte, es subjetiva, ¿no? Pero es una entrada, como cualquier otra, a una realidad, ¿no? A una visión de la sociedad. Y sí, en ese sentido lo que tú dices que es válido también estas obras que tú mencionas, las películas, cualquier entrada a la sociedad me parece válido dentro del arte. Igual que me parece válido aquello que es más abstracto, que no se enfoca directamente, ¿no? El arte es libre, o debe ser libre. A propósito, ¿has oído hablar algo de colegio de artistas? Sí, por supuesto. He oído hablar. Ya va a salir el colegio de los novelistas. El que no ha seguido su maestría o doctorado no va a poder escribir una novela. Pero lo interesante es cómo los dos polos, ¿no? Los dos extremos han... Sí. Es una tenaza, ¿no? En eso y en otras tantas cosas. Pero en mi opinión, ¿no? Es como impracticable, ¿no? Porque si yo hago, cerámica, necesito un doctorado para hacer cerámica, si yo soy una persona inspirada y hago estas maravillas, y en esa cerámica, a ver, por ejemplo, estos retablos que se pintaban sobre la... Sagua. Sí, claro. La tabla de Sagua. Sí, pero también estaban estos específicos, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, eran retablos, pero había un autor en particular, ¿no? Que relataba eventos, ¿no? del conflicto y que algunos eran particularmente crudos. El señor no creo que haya tenido un doctorado, y eso tú lo mirabas y te movía tremendamente, ¿no? Entonces, era impactante. Entonces, el arte no puede, pues, academizarse, ni colegiarse, creo yo. Es distinto al colegio de ingenieros, porque si el ingeniero hace mal, el edificio se va a caer y necesitas pues que todo, ¿no? O si el médico no está colegiado y no tiene las credenciales, bueno, quién sabe qué cosa puede hacer con la gente, pero el artista no, o sea, el artista se muestra simplemente, ¿no? Y conmueve o no conmueve. Eso ya depende de su arte y del receptor, y nada más, es un diálogo entre el artista y aquel que lo lee o que lo mira o que lo aprecia, ¿no? Sí. ¿Estás en Canadá hace como 20 años? Sí. 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 Y tendría que contarte un poquito. Yo tengo una hija que estudia en Canadá, hace 3 más o menos, escritura creativa y publicación. Escogió Canadá porque
buscó los sílabos de las universidades donde podría ser, quiso que sea fuera de Perú y que sea en inglés además. Y escogió Canadá, ¿no? Pero le pareció la currícula más completa para lo que ella quería. Yo he ido un par de veces a verla, es más, ahorita está acá, pero ya se va para prácticamente su último ciclo. Tengo una sensación que tal vez tú la has sentido, que tiene que ver con la cultura o con la sociedad canadiense versus nosotros, la peruana. Tú que escribes tus novelas sobre la sociedad peruana y que estás tanto al tiempo, al día de eso, de lo que ocurre acá, imagino que en algún momento te has puesto a pensar en su comparativo con la canadiense. No lo sé, yo siento que es una sociedad en la que cada persona anda por su camino y no se cruza, pero me extraña mucho. ¿Qué opinas tú de la sociedad canadiense? Sé que hay buenas diferencias con la nuestra, ¿no? Pero ¿qué idea tienes tú de ellos? Mira, la verdad, y yo no sé si esa es la opinión de todos los migrantes sobre Canadá, pero yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Canadá, la verdad. O sea, y te lo digo de corazón. A mí Canadá me dio muchísimas oportunidades y es verdad que hay diferencias culturales porque empezando por lo que comemos de otras cosas, hay personas más abiertas, pero yo no tengo más que buenas palabras hacia Canadá. O sea, no... y los amigos canadienses, o sea, me refiero, canadienses, bueno, yo soy canadiense en el sentido de que tengo un pasaporte canadiense, ¿no? Y estoy hace muchísimos años, pero digamos los que están ahí por generación, o sea, yo he hecho amigos y tal vez la forma en que uno se relaciona, uno piensa, ¿no? De manera inicial lo que tú dices que anda porque es una persona que pueden ser, algunas personas pueden tener la impresión de que son lejanos, pero cuando uno llega a ser amigo y a conocer realmente, es increíble la forma en que estas personas se abren, muchas, ¿no? Además son generalizaciones decir estas cosas porque hay personas y personas, pero creo que es eso, o sea, acá nosotros, y tampoco es una crítica a esta cultura, nosotros tal vez no nos conocemos y ya nos estamos abrazando, nos saludamos con beso y toda esta cuestión. Ellos no, ellos te dan un beso cuando lo sienten realmente. Si te van a, bueno, por lo menos estos amigos que yo tenía, ¿no? Porque estoy generalizando, no sé si todas las personas, si te dan un abrazo es porque realmente te quieren, ¿no? Si no, no, pero eso no es malo. Y en relación a la sociedad en general, tal vez yo te estoy hablando también desde un lugar de privilegio, en el sentido de que yo recibí una beca, o sea, tuve muchas ventajas. Bueno, me esforcé para recibir la beca, pero la recibí, cosa que acá es mucho más difícil. Después de eso, me conseguí un trabajo en el que me quedé todo el tiempo, ¿no? Que estoy muchísimos años sin ninguna recomendación de absolutamente nadie, ¿no? Entonces esas cosas yo las apreciaba porque sí estoy en un medio que me permitió eso y yo no conocía absolutamente a nadie, ¿no? Y enseño en una universidad. La verdad tengo mucho agradecimiento hacia Canadá, no tengo una sola queja de Canadá. Me parece que fue una buena elección en el sentido si iba a migrar de todas maneras, porque bueno, esa había sido nuestra decisión. Elegir Canadá fue algo bueno y eso es todo lo que tengo que decir de verdad. O sea, y te lo digo de corazón. No tengo más que buenas cosas, buenos recuerdos y buenas cosas sobre Canadá. Pero yo tengo una consulta, hablando sobre Canadá. Más que Canadá, en general de la distancia. El vivir fuera del país, ¿crees que te da una posición más objetiva de analizar las cosas? De repente los que nos quedamos acá estamos viendo muy de cerca y no tenemos perspectivas de vivir lejos
te permite tener una perspectiva diferente o más bien te complica el análisis de lo que ocurre? Yo creo que me da una perspectiva diferente, ¿no? El salir y entrar, o sea, la distancia te permite ver las cosas de una forma más general, también te permite comparar, como dijo el señor, pensar, también te permite soñar que podría haber sido diferente, ¿no? Todas esas te permite pensar que todavía puede ser diferente, ¿no? Yo me refiero más un poco al análisis político, es decir, la coyuntura política que viene, que digamos avanza a veces tan vertiginosamente y digamos al día siguiente le ocurre algo, ya hay un análisis local de algo. El estar lejos puede permitirte, digamos, que digerir un poco los procesos y tener una mirada un poco más mesurada, o en todo caso más ponderada o más clara del ruido que a veces nos metemos en la discusión menuda aquí y que, digamos, eso puede verse reflejado en la novela. Yo creo que es posible que eso ocurra, ¿no? Que me dé otra perspectiva, que me permita mirar, de hecho tengo otra perspectiva probablemente, ¿no? Y que no estar dentro del ruido, y tal vez se permita sacar, bueno, de lo que es más importante para mí, ¿no? Para tejer mi novela, ¿no? Tal vez si estuviera acá no podría porque me afectaría de otra manera, ¿no? Entonces sí creo que tiene razón, es posible que la perspectiva sea diferente, pero finalmente es una perspectiva, y creo que la perspectiva de los que estamos fuera, pero que estamos involucrados con el país, que estamos pensando en el país, también es válido, ¿no? Porque hay gente que nos dice, no, ustedes no deberían opinar porque viven afuera, no deberían muchas cosas, ¿no? Pero hay gente que está dentro que no se involucra, ¿no? Y yo creo que yo siempre he estado mirando desde mi primera novela y esa novela, siempre he estado mirando hacia el país, a pesar de que me haya integrado y que también sienta que de alguna forma Canadá es mi hogar. También siento que Perú es mi hogar. Yo creo que los migrantes nos quedamos, esa cosa de in between, que nos quedamos en el medio, ¿no? Siempre aquí con el corazón en ambos lados, la Pero verdad. lo cierto es que la tecnología también ahora ayuda más a estar en contacto. Cierto, ¿no? Porque hace 30 años, 40 años También era es más verdad. difícil acceder a la información. También es verdad eso. Yo quería retomar el tema de cómo se construyen los vínculos y a partir de lo que tú dijiste, que en Canadá no es que a la primera te van a dar la mano, te van a abrazar o dar un beso. Cuando la persona ya te conoce, ya hay un vínculo de confianza, recién ahí se pasa a otro nivel, digamos, ¿no? En cambio aquí hay más facilidad para el besuqueo, el abrazo y la patería, pero eso es solo la piel de un cuerpo en el que por las venas y las arterias lo que fluye es la discordia. Y entonces la polarización política y la polarización social que vive el Perú hoy es su marca de identidad. O sea, la marca de identidad del Perú es una sociedad que no se pone de acuerdo, que no tiene un proyecto nacional, que no tiene una sociedad integrada, que está dividida por clases y por razas de una manera espectacular, que no se da en otros contextos con la intensidad que se da aquí, digamos, Sí, eso ¿no? es cierto. Entonces, esta novela que no tiene nada de pamfletaria, que es un magnífico retrato de lo que somos y cómo nos hemos desarrollado los últimos 25, 30, 40 años, si tú le cambias, mantienes el espacio, pero le cambias el tiempo, podría, casi con los mismos personajes, construirse otra historia parecida entre los años 30 y 50, y probablemente otra historia parecida a fines del siglo XIX, en la época de la guerra con Chile y la posguerra, y probablemente también antes, es decir, porque así somos, y ese es nuestro rasgo de identidad. Y yo creo que el valor fundamental que tiene la novela es echarnos en la cara lo que representa esta discordia, esta dispersión, esta división, esta desunión de lo que alguna vez estuvo unido, si es que alguna vez estuvo unido, ¿no?
o esta promesa de que algún día, si logramos entendernos, podría haber algo diferente, ¿no? En fin. Una preguntita, bueno, felicitaciones primero por tu publicación. Gracias. Un sueño de cualquier escritor, ¿no? Iniciarnos. Sí, andamos en eso. Es política. ¿Cómo haces para que en tu proceso literario ese sesgo que todos tenemos no se plasme? O sea, no sé, si yo voy a una marcha, el punto de vista del chico que reclama por sus derechos es uno y el policía que reprime va a tener otra realidad. Y son dos historias contadas completamente distintas, ¿no? Que lo vemos en cada proceso político. Los que votan por unos y los que votan por otros te cuentan dos realidades distintas. Entonces, ¿cómo, no he leído, ahora lo voy a leer, cómo logras tener o que no se te note el tinte? Yo, por ejemplo, tengo un blogcito y cada vez que publico algo me dicen, se te nota el tinte. Se te ve el fustán. Se te ve el fustán. Yo creo que la novela, como dijo Javier, tiene bastantes personajes, ¿no? También César lo mencionó, y entonces los personajes son diferentes, porque al interior de las familias también se dan estas cosas, ¿no? Esto nos ha polarizado tanto que ya a veces entre familiares se borraban de Facebook, o qué sé yo, hacían estas cosas en la época en que no hablo de ahora último, que yo creo que ya pasamos a no sé a qué estado de esta polarización, pero cuando se dio la candidatura de Castillo en esa época, ¿no? En las elecciones, la gente se odió, o sea, personas que habían sido amigos y que nunca más se hablaron, personas que no, eso sucedió bastante, yo lo vi. Y ahora también. Ahora también. Yo creo que ha bajado. Pero yo también, mi percepción fue que Que bajó, nos hemos rendido. un poco como que la gente dijo, ya no quiero participar en esta cosa, ¿no? Al menos en redes sociales, ¿no? En esas querellas, porque ya tenían el recuerdo de que lo otro fue terrible. Entonces la gente se borraba el Facebook, hacía cosas. A mí me ha pasado. Yo en ese tiempo también decidí que mejor ya frontalmente yo no intervenía, ¿no? En esas discusiones, porque la gente te insultaba o cosas así, ¿no? Entonces, tú me dices que como tiene diversos personajes, algunos adoptan ciertas posiciones y otros otras, ¿no? Entonces, en la novela tú ves la confrontación también entre los mismos personajes, ¿no? Lo que dicen, le dice, eres una cojudita, entonces, no, porque esa era la palabra, y los caviares, y la gente también hay esa confrontación, ¿no? Pero no es es que creo que no hay nada que hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, tal vez eso me libra de... ¿Has podido tomar distancia? Claro, me libra de estar ahí metida en ese único tema, ¿no? Porque hay diferentes temas. Está el tema de la migración también, o sea, porque la protagonista se va en algún momento fuera del país y el protagonista también. Entonces, pero se van desde diferentes posiciones, por así decirlo. Uno tiene diferentes estatus, ¿sí? ¿No? Uno tiene un privilegio y la otra no tanto. Entonces, cómo lidian con su inmersión en esas otras sociedades y luego vuelven, ¿no? O la migración de la mujer que busca, la que fue su nana, digamos, que viene de Surandina, y la migración de la mujer que viene huyendo de las amenazas del gobierno de Pinochet. Son otras migraciones, ¿no? Claro, también hay otras migraciones. Entonces hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, pero digamos que todos los personajes confluyen y tienen sus dinámicas conjuntas, de alguna manera, porque viven cerca, porque se conocen. Y también está la migración de la nana que regresa durante la pandemia, ¿no? Porque hubo todas eso lo traté de engarzar en esa realidad de estas personas que fueron prácticamente caminando, ¿no? O sea, unas caravanas, como
en la época de la pandemia, porque no querían morirse, en la peor época de la pandemia, no querían morirse lejos de su tierra, en Lima, ¿no? Y regresaban como podían a sus pueblos, ¿no? Que eso era dramático y creo que no se informó lo suficiente sobre eso, ¿no? No se le prestó suficiente atención, pero era a la dimensión de esa, o sea, de esa realidad, ¿no? De gente que caminaba y que se iba prácticamente a pie a sus pueblos. Pero finalmente emigrar desde privilegios o sin privilegios es muy duro, ¿no? Siempre es duro, pero siempre es duro porque dejas atrás cosas queridas. Y yo no digo que lo recomiendo ni que no lo recomiendo, porque pienso que hay personas que tienen la sustancia para migrar y otras que no, y que les es mejor quedarse, porque yo siempre voy a vivir añorando un montón de cosas, no sé tú. Sí. Entonces, ¿no? Se vive añorando muchas cosas, pero ya tomas esa decisión y entonces también tienes que abrazar lo nuevo. Y esa es la clave para mí. O sea, eso es lo que mi proceso es ese. No, o sea, yo he abrazado Canadá, o sea, yo amo el Perú y amo Canadá. O sea, y puedo hacer las dos cosas. Y puedo hacer las dos cosas de manera intensa. Aunque la gente te diga que no puede ser, sí puede ser. Entonces, pero tienes que hacerlo, porque si no, no vas a poder sobrellevarlo. Vas a vivir siempre con eso de mejor me hubiera quedado. Ya no, ya te fuiste, entonces esa es tu realidad. Esa es mi perspectiva, ¿no? Si yo pudiera decir algo con la pregunta que usted dijo, para mí la única manera de que realmente se note mucho menos el fustán o la postura, creo que para mí al menos sería contar en vez de decir. O sea, evitar, o sea, hacer una construcción de lo que queremos narrar, pero tratando de evitar lo menos posible el adjetivo, por ejemplo. El adjetivo, como decía Guido, cuando no da vida mata. Entonces, yo prefiero evitarlo porque uno cuando elige contar determinada cosa, ya hay una postura, una posición, ¿no? Pero la manera en que hacerlo más neutral para captar más al lector, pienso, es contar más que decir, hacer una construcción con las palabras, un edificio con las palabras, pero Mostrar. claro, en vez de decir o de poner adjetivos. Creo que esa es la manera en que se puede atenuar lo más que se puede. Y como María Teresa decía, en su trabajo hay bastantes personajes de esta postura, de la otra postura, entonces es todo un retrato, un friso de lo que ha pasado en el Perú. Entonces, esas dos cosas. Y también quería decir algo lo que dijo usted, señor, que por ejemplo una de las grandes diferencias que uno tiene acá cuando se va allá es que uno se da cuenta que aquí nadie, por ejemplo, nadie sigue las reglas. El Perú es como un país de la anarquía, ¿no? Es como, por ejemplo, no muy lejos en la vía expresa hay un emporio comercial donde se comercializa con piratería, ¿no? Y todos lo hemos hecho y está nuestro chip que, bueno, que por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, pero yo cuando fui a Estados Unidos, esto me pasó hace poco, y encontré una fuente para ver una película gratis y lo compartí con alguien de allá, automáticamente me recibí o sea, está mal lo que estás haciendo, pero era un peronismo mío que yo había traído, y que luego me empecé a dar cuenta que allá la gente sigue las reglas y hay una actitud activa para seguir las reglas. El que no sigue las reglas, el que hace esto, es como que recibe como pues una desaprobación. Entonces uno se da cuenta que en el Perú la gente no sigue las reglas de los candidatos, los políticos, ¿no? Hace 5 años no quisieron aceptar que perdieron, hasta hace poco, ¿no? Dijeron que el fraude y X razones, pero digamos que cuando uno sale te das cuenta que porque otros países han logrado cierto estatus,
Uno de esos yo diría que es porque se siguen las reglas, ¿no? Y en el Perú, Hasta que te encuentras con Donald Trump. hasta que ahorita, porque ahorita ya está en crisis, ¿no? Hay una crisis, pero aún así hay gente que todavía que está en contra de él y que pueden criticarlo, ¿no? Pero esa es una de las cosas que yo me di cuenta y seguir las reglas. Es algo que, por ejemplo, cuando manejo y no hay ningún carro alrededor, pero tengo que poner la direccional para voltear a la derecha, es algo que la gente allá está metido en su chip y en el mío no. O sea, me cuesta sacarme eso. Ahora, de todas maneras, sin ánimo de polemizar, digamos, la principal página web de que tú tienes acceso a cosas piratas es americana. De Pirate Bay, tú entras ahí, está todo. O sea, y quienes las usan son ciudadanos americanos que comparten. O sea, digamos, sí, nos han vendido la idea de país integrado todo, pero digamos, hay un submundo el cual quizás no conocemos mucho, pero que está ahí. O sea, digamos, la piratería también existe, o sea, la corrupción también existe. O sea, a veces nos echamos latigazos encima como si fuéramos los únicos, pero en realidad en todos lados se pasa nada. Lo que pasa es que es una cuestión, claro, es una cuestión de, yo creo, de intensidad, de cuánto, ¿no? Sí, ajá. De cuánto nos invade como sociedad, mientras que, bueno, sí, yo creo que hay cosas que deben existir, me imagino, en todos lados. No creo que haya un lugar que esté exento de estas cosas, ¿no? Pero tal vez ya no sé, como que ante la abundancia de este tipo de cosas, nosotros ya nos hemos vuelto aquí muy tolerantes. Está naturalizado. Claro, está mucho más naturalizado que en otros lugares, ¿no? En otros lugares no ocurre así, pero tampoco es una crítica, porque yo creo que nada, o sea, es una crítica, pero también hay que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? O sea, ¿por qué la sociedad es así? Siempre, creo que esa pregunta también es válida para lo que tú decías, más que todo irte no a la denuncia de lo que está pasando, sino a tratar de entender por qué las personas piensan de esa manera o piensan de la otra, y así tu personaje es más denso, porque cada persona desde la posición que esté tiene sus razones, tiene sus motivaciones, tiene así sea una posición que a ti te parezca errada, esa persona, sin justificar, pero esa persona tiene sus razones, sus motivos por los que piensa así y por los que actúa de determinadas maneras, qué cosa lo lleva a hacer eso, ¿no? Entonces eso le da, me parece, densidad a tu personaje, y yo creo que también nos da a todos nosotros la posibilidad de pensar por qué pasan estas cosas acá más que en otros sitios, por qué, de dónde venimos, mirar un poco también la historia, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque yo creo que ahí es de dónde venimos, es súper importante, porque eso, me he acordado, hay una autora canadiense que se llama Margaret Atwood, que es una señora de muchísimos años, ¿está ahí? Que es encantadora, o sea, como persona. Es una señora de muchos, no sé cuántos años tiene, pero es una señora mayor, bien mayor, más, o sea, mayor que yo. Y entonces a ella le hacen entrevistas y es bien lúcida, ¿no? Y ha vivido mucho, porque ha sido una migrante, ha vivido tiempos conflictivos, todo hasta que llegó a Canadá. Y entonces ella decía que ella, no sé si ustedes han visto esta historia que se llama La historia de la criada, creo que esa es la traducción, ¿no? Ella es la que escribió el cuento de la criada. Entonces es que habla de una sociedad, de una dictadura, ¿no? De una sociedad totalmente ya volcada, totalitaria, y entonces le preguntan cómo me imaginó pues el cuento de la criada, y ella responde, lo imaginé porque pensé qué tipo de dictadura o qué tipo de sociedad totalitaria se gestaría en este país. Y entonces, para llegar a esa respuesta, que era una sociedad basada en la religión, en el cristianismo y en lo patriarcal, ella había dicho cómo había regresado a cómo se fundó el país.
para poderles imaginar cuáles serían las características si esa sociedad se convirtiera en totalitaria. Y ella dijo, se fundó el país bajo el protestantismo, ¿no? Que es una forma de pensar, de mirar, y además era una sociedad patriarcal. Y entonces así sería una dictadura. Y así hizo su historia, ¿no? Se refería a los Estados Unidos, bueno, porque es canadiense, pero la historia transcurre en un lugar imaginario, ¿no? Pero creo que es en los Estados Unidos. Bueno, pero entonces a mí se me quedó porque empecé a pensar qué somos nosotros, cómo se fundó, cuáles son las bases de nuestro país, qué clase de régimen que fuera más opresivo, más totalitario, se gestaría acá, ¿no? ¿Cuál es la base? Y la base es algo que no se llegó a consolidar, pues, ¿no? Y entonces yo creo que por eso somos tan caóticos, porque en la base de la fundación de la República no hay una verdadera nación, ¿no? Hay diferentes fuerzas que además siguen luchando y luchando a lo largo de la historia. Entonces, eso sería, sí, ¿no? Esa sería la base, digamos, de un régimen, pensé yo. La idea de una distopía te interesa, porque escribir una distopía me parece dificilísimo. No sé, sí lo pensé. Bueno, sí, pero tal vez pueda ser no una distopía, sino, bueno, una distopía, pero real, no sé qué terrible. Pero distopía antes de que ocurra. Claro, es un futuro infeliz en realidad. Claro, la distopía es una cosa una desgracia, pues, porque es lo contrario a la utopía. La utopía es el lugar feliz que imaginamos, y la distopía es la ruptura de todo. Pero Dios quiera que no entremos en una distopía. Eso es. Yo creo que estamos muy cerca de una distopía. O sea, todavía no se ha inaugurado el nuevo gobierno, pero hoy si un funcionario público es acusado de corrupción, es defendido por el propio Estado al que ese funcionario defraudó. Hoy, con las nuevas leyes aprobadas, si un policía tortura o mata a alguien, lo van a juzgar sus pares, no la justicia ordinaria. En Alcázar hoy día la ha devuelto. Pero la van a aprobar. Tropilio sí dijo que la va a firmar. Así. Ya está. Y hoy hay una ley que dice que que ninguna organización no gubernamental puede defender a nadie porque la multan y luego la cancelan. O sea, y entonces los que no tienen recursos no pueden luchar contra el Estado porque no tienen quien los defienda. O sea, ellos se defienden con la plata del Estado, ellos se defienden por sus pares y la gente no se puede defender. O sea, ¿qué distancia hay entre eso y una dictadura? Una uña, o menos que una uña. En fin, pero tienen que leer el libro. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Sí.